Es un librito que encontramos ahí, antes de, bueno, antes del Antiguo Testamento, por ahí uno de ellos. Y vamos a estar, a ver si lo podemos, me olvidé de decirlo al hermano, me gustaría que lo pusierais en la pizarra. Y vamos a estar leyendo en este libro. Así que nos vamos a ir al capítulo 1 de Sofonías. Si lo puedes poner ahí en la pizarra, así lo leemos todos y damos la oportunidad de poder seguir también la lectura. Dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de, bueno, aquí te da de quién era hijo este profeta. Lo importante es en qué época profetizó este profeta y también el mensaje que trajo en ese tiempo. Hermano, es muy importante, ¿verdad?, estar dispuestos, preparados y nunca negarnos a escuchar el mensaje de Dios. Es muy importante. Por eso le he dicho anteriormente esas palabras. Parece que el pueblo que escuchó a Sofonías, pues no puso mucha atención. Y cuando no ponemos atención a la palabra de Dios, que la encontramos en la Biblia, ahí está la palabra de Dios, pues podemos traer consecuencias negativas. Así que todo depende de lo que hagamos del mensaje de la palabra. Cuando lo oímos, es muy importante que escuchemos, meditemos y qué vamos a hacer de ese mensaje. Parece que este pueblo, hermano, por lo que vemos en los versos siguientes, pues no pusieron mucha atención o no creyeron a las palabras de este profeta. Hay mucha gente, hermano, que no, cuando escucha la palabra de Dios no la cree. Te cree que, bueno, no pasa nada, es igual, es un mensaje más. Bueno, hemos escuchado un nuevo sermón y está bien, como tantos otros, ¿verdad? Pero no tenemos que actuar de esa manera. Si usted ha leído la historia de estos reyes, especialmente en los tiempos de Josías, hubo una reforma. Usted se acordará, si ha leído ese libro, en ese tiempo de este rey. Dice que hubo una disposición. El pueblo escuchó y quiso dejarse llevar. Josías empezó a crear una reforma y empezó a quitar idolatría, a quitar cosas que no agradaban a Dios. Pero parece que fue una reforma un poco exterior. Hermano, Dios no quiere que haya una reforma exterior en nosotros. Dios quiere una reforma interior. Dios no quiere crear una iglesia religiosa, hermano. Dios no espera de nosotros algo religioso, algo superficial. Si nosotros empezamos a vivir una vida superficial, nos volvemos religiosos, nos volvemos fanáticos. Empezamos a hacer cosas para aparentar lo que no hay. Y hermano, nos estamos engañando, porque a Dios no lo engañamos. Dios conoce bien lo que hay dentro de nosotros y lo que hay fuera. Así que el profeta en estos tiempos pues trajo este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios vio que aunque hubo una buena disposición de cambiar, de hacer algo diferente de lo que vivían, pero se quedaron a medias. No. Así como nos pasa muchas veces a nosotros, que empezamos pero no acabamos. Tomamos a veces una decisión, un compromiso y parece como que el asunto va serio, pero nos cansamos y empezamos a aflojar. Y entonces empezamos a dejar que ya otra vez la vida vieja empiece a tomar dominio, ¿verdad? Ese era el tema de ayer, que Dios no transforma, no nos hace
yo qué sé, superhéroes, que seguimos siendo los mismos. Lo que pasa es que Dios ha puesto algo nuevo en nosotros. Dios nos ha dado su espíritu. Y dice que cuando nosotros nos dejamos llevar por el espíritu, las cosas van bien. En la medida que nos dejamos llevar por el espíritu, es que van las cosas bien. Pero cuando dejamos que la carne empiece a dominar, vemos que, aunque está el espíritu ahí, pero no ocurre nada. ¿Por qué? Porque todavía seguimos siendo los mismos. ¿Ha habido un cambio interior? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra nueva. Eso es el nuevo nacimiento. Hemos sido transformados en algo diferente, algo nuevo. Pero sabemos que hay una lucha constante. Y entonces cada día tú y yo nos tenemos que preguntar, bueno, lo que yo estoy haciendo o lo que estoy practicando, ¿es realmente lo que Dios me pide o no? Pues para eso tenemos la Biblia, hermano, para comprobar. La palabra de Dios es la guía. Es a través de ella que tú y yo tenemos que ver si lo que estamos practicando y lo que estamos viviendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay que armonizar, hermano, nuestra boca con nuestro corazón. Tiene que haber una armonía. No puede ser independiente. Hermano, hay veces que nuestra boca va por un lado y nuestro corazón por otro. Nuestra boca echa fuego, parece ¡guau! Pero nuestro corazón está tan frío. No, hermano, si la boca está caliente, el corazón tiene que estar caliente. ¿Para qué queremos chillar si nuestro corazón está triste? Hermano, hay que conseguir armonizar las dos partes. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo al pueblo, este pueblo de boca no vea cómo me honra? Pero su corazón, qué lejos está. Sí. Hoy en día hay un cristianismo que si lo juzgamos desde la apariencia, ¡guau! Parece que tiene unos valores tremendos. Pero la realidad es otra. Chillío, cosas extrañas, movimientos, modas. En la iglesia evangélica hay muchas modas, pero la palabra de Dios arrinconada. Como si la palabra ya hubiera perdido su poder. Hay que empezar a presentar modas. Todo eso, hermano, es superficial, eso no sirve para nada. Lo que tiene valor es la palabra, es escuchar el mensaje y comprometerse con el mensaje de la palabra, hermano. Lo que nos cambia, hermano, es la palabra de Dios. Es ella la que nos cambia, nos hace ser diferentes. Y por eso Dios está constantemente hablándonos, hermano. Porque si aún hablándonos Dios no queremos obedecer, ¿qué sería si Dios nos deja de hablar? Tenemos que estar constantemente recibiendo el mensaje para mantenernos derechos, porque si no nos dormimos. Así que, hermano, Dios no se conforma con una reforma religiosa. Él quiere que haya un corazón diferente. Hermano, nuestro corazón tiene que arder por las cosas de Dios. Si usted ve que su corazón se empieza a enfriar, observa a su alrededor, mírese también un poquito hacia adentro y pregúntese por qué es que mi corazón se empieza a enfriar. ¿Qué es lo que lo está produciendo? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la enfermedad? Cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Rápidamente se va al médico, ¿o no? ¿Y a qué va el médico? Porque está enfermo. Porque usted está bien, no va al médico, ¿verdad? No tendría sentido ir al médico cuando uno está sano. Uno va corriendo al médico cuando se siente enfermo. ¿Pero para qué va al médico? Para mirarle la cara. Ay, doctor, qué guapo es usted. Me cae tan bien, he venido a verlo porque me cae usted bien. Me dijo un día, a mí me llevó una doctora, me la pusieron. Y yo le dije, contra menos la vea mejor. Hombre, una vez que me dice, por la edad que usted tiene, usted ya tiene que llevar un control. Digo, si yo ya tengo el control.
Yo ya sé cómo hacer el control. ¿Verdad? Tenemos a alguien que está por encima de la ciencia. Pero acudimos, ¿por qué? Porque nos vemos una necesidad. Hermano, ¿por qué acudimos a Dios? Por gusto. Usted tiene que ver su necesidad. Yo tengo que ver mi necesidad. Porque eres el médico de los médicos. Médico del cuerpo, pero también del alma. Y ahí solamente hay un médico. Amén. Para reformar el alma solamente hay un médico, solo uno. Para los problemas del cuerpo hay especialistas para todo. Pero para el alma solo hay uno. Hay que ir a Él. Si Él no nos cambia interiormente, no nos puede cambiar nada ni nadie. Es el poder de Dios que nos cambia, hermano. Es Él que nos cambia y nos hace diferentes. Dice en el verso 4 de este capítulo 1 de Sofonías, vamos a leer. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y en nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios iba a exterminar? En Judá. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere exterminar? Todo lo que estorba, amén. Los sacerdotes idólatras. Hay que exterminarlo, hermano. Lo falso hay que exterminarlo. Pero es Dios que lo hace, amén. Los mentirosos como Elías. Cortamos el cuello. Porque los mentirosos nos confunden. Ahora, hermano, cuando Israel llegó a la tierra prometida, si usted ha escuchado la historia o la ha leído, Dios le dijo que tenían que hacer varias cosas. Y quiero decirle una cosa, esas mismas cosas Dios se lo dice a usted y a mí también. No podían hacer parentela con los habitantes de esa tierra, tenían que exterminarlos. No podían mezclarse con las naciones. Debían de destruir todos sus ídolos. Era una orden del cielo. Había que exterminarlo. Pero Israel no hizo lo que Dios le mandó. ¿Qué ocurre, hermano, cuando tú y yo no destruimos todo aquello que será tropezadero? Que tarde o temprano nos haremos esclavos de ese sistema. Hermano, lo mejor para no ser esclavo hay que acabar con aquellas cosas que nos impiden avanzar. Hemos tratado tantas veces el yugo desigual en todas las áreas. ¿Amén? El yugo desigual con los inconversos no está permitido por la palabra de Dios. Usted no puede hacer alianzas con el mundo en ningún aspecto. Ni se puede casar, ni puede hacer negocios con el mundo. No, estoy hablando unirte en yugo desigual, no estoy hablando en comercio. ¿Amén? Es otro asunto, porque si no nos tendremos que ir de este mundo. Comerciar con el mundo tendremos que comerciar hasta que moramos. Eso es diferente. Eso no lo prohibió Dios, que se comerciara. La relación de unidad, eso sí que está prohibido. Es muy diferente. Pero Israel hizo todo lo contrario, hermano. Empezó poco a poco a mezclarse con ellos, a unirse en el sistema. Empezó a desobedecer. Hermano, la caída futura empieza con pequeñas cositas. ¿Se acuerda Salomón lo que dice? Que hay que amarrar las zorras pequeñas. Si usted conoce el campo, y yo bien que lo conozco, porque vengo del campo, y gracias a Dios, porque así he aprendido mucho, pues a conocer la agricultura es muy importante, porque
La agricultura es un ejemplo muy parecido para las cosas que encontramos en la palabra. Aprendemos muchísimo. Todo lo que es la agricultura, la ganadería y todas esas áreas. Sabemos, hermanos, que en esta área de la agricultura aprendemos cosas que pueden ser muy eficaces para nuestra vida. Entonces tenemos que quitar y apartar todo aquello que pueda ser perjudicial en este aspecto. Hay que limpiar, ¿verdad? Hay que ir quitando todo aquello que pueda ser dañino. Todo lo que nos pueda ir afectando. ¿Por qué? Porque todo eso puede ir poco a poco perjudicando. Salomón, cuando él dice amarrar las zorras pequeñas, él sabía que las zorras jugueteaban entre las viñas. Y en sus juegos, ¿saben lo que hacían? Rompían los tallos que más tarde serían las que llevarían las uvas. Entonces Salomón dijo, amarrar las zorras pequeñas para que no destruyan la viña. ¿Qué quiere decir esa palabra para nosotros? Que los detalles, las pequeñas mentiras, las pequeñas acciones, las cosas pequeñas que permitimos, poco a poco van minando. Y eso impide que más tarde llevemos fruto para la gloria de Dios. Decimos, no pasa nada, ¿por qué no vayamos a la iglesia? Por ahora parece que todo va bien, pero tarde o temprano te darás cuenta que dejar de congregarte te va a traer un perjuicio futuro. ¿Tienes un buen hábito de congregarte? No dejes de congregarte, porque la palabra de Dios dice no dejar de congregaros y que no sea una costumbre en vosotros. ¿Por qué? Porque uno empieza dejando una reunión, después dejará otra siguiente reunión, después dejará la otra y al final se conformará con el domingo. Y si puede ser solo una vez. Y el celo que tenía al principio por la obra de Dios, ¿dónde se fue? Se fumó. Poco a poco las zorras pequeñas fueron minando, fueron comiendo, fueron absorbiendo, fueron perjudicando. Y llega un momento que hasta te sientes bien, o nos sentimos bien, pero en el fondo sabemos que estamos haciendo mal. Pero no solamente en el aspecto de congregarse, sino en todos los aspectos de la vida. No debemos de dormirnos, no debemos de descuidarnos, no debemos de dejar hacer aquello que sabemos que está bien. Porque dice que el que deja de hacer el bien que conoce, peca. Por tanto, cada vez que nosotros dejamos de hacer algo que sabemos que es bueno, estamos pecando. ¿Y qué pasa? Que decimos, son pecados pequeños, pero son zorritas que nos van destruyendo la viña, la vida. Así que cada vez que veamos una zorrita, hay que retorcerle el cuello, hermano. Deja que sea pequeña, no te dé lástima. Dicen ahí, me dé lástima. Cuando sea grande no la vas a poder coger, porque la zorra es muy astuta y corre mucho. Es fácil cogerla de pequeña, pero como se haga grande, te comerá las gallinas. Y te dejará sin huevos y sin pollitos. Y dirá, ay, que me olvidé de coger la zorra pequeña y ahora se ha vuelto un zorrón. Que me viene cuando menos me lo espero. ¿Sabe cuándo viene la zorra a robar la gallina? Cuando echamos la siesta. Yo lo sé. Me acuerdo a mi padre que decía, cuidado, no nos echemos mucho a dormir, que viene la zorra y se lleva la gallina. Pues muy astuta la zorra. El diablo es muy astuto, amigos.
sabe cómo robar. Así que, hermanos, vemos que lo importante es, si queremos tener una verdadera reforma, Dios le habló al pueblo claro. ¿Qué ocurre, hermano? Que como el pueblo empezó a dejar la idolatría, pues oye, el pueblo poco a poco se fue volviendo idólatra. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra? Salir del medio de ella por lo mío. ¿Qué quiere decir con eso la palabra? Que abandonemos por completo todo el sistema religioso. Pero decimos, no, esta parte es buena, ¿para qué la vamos a dejar? Lo único que vamos a hacer es mezclarlo. No, hermano, no se puede mezclar. No se puede mezclar el agua con el aceite. Porque cuando usted lo ponga en la sartén, le va a quemar la cara. Usted ponga aceite y agua, póngala a freír. Se va a quemar la cara, las manos. Muchas hermanas están con las manos quemadas de las gotas de agua que salta en el aceite. No podemos mezclar una cosa con la otra, hermano. Bueno, yo también, yo me he quemado un montón de veces. Casi tiene ahí uno con un antifaz para no quemarse a veces, ¿verdad? Porque el aceite está tan... A veces, a la mayoría de las veces, descuido de que fregamos la sartén y no la limpiamos, entonces claro, quedó agua ahí y nos saltó la cara. Todos lo hemos pasado por eso, ¿verdad? Hermanos, no podemos permitir las cosas que sabemos que nos van a hacer daño. Tarde o temprano nos van a hacer daño. Y Dios constantemente les hablaba. Bueno, al principio, hermanos, empezaron a coger los ídolos, empezaron por lo pequeño. Cogieron el dios de Moab, después cogieron el dios de Tar, después el dios de Cuá, y poco a poco el diablo es muy astuto, no te pone el dios más importante, el falso dios más importante, sino te va introduciendo poco a poco el sistema. Y te dice, esto no es malo, practícalo. Y no pasa nada, mira, no pasa nada. Te dice, no pasa nada, ya te enterarás más adelante si pasa o no pasa. La palabra dice que tenemos que salir del medio, no quedarnos en medio de un sistema religioso. Muchas veces nos dejamos llevar por la corriente, decimos, pero si todos son iguales, ¿por qué vamos a ser diferentes? Sí, tienes que ser diferente, si todos son iguales. Siempre que sean negativos. No podemos ser iguales que la mayoría, porque vemos en la Escritura que solamente la minoría estaban comprometidos con Dios. La mayoría estaba corrupta. Si usted lee los mensajes a las iglesias apocalípticas que son representativas para nuestra iglesia, especialmente las últimas, las tres últimas, Filadelfia y la Odisea, esas son paralelas y es para nuestro tiempo. Usted va a encontrar estos dos tipos de cristianos. Filadelfia significa amor fraternal, iglesias comprometidas, iglesias creyentes que aman a Dios. Iglesias que han dicho, fuera todo lo aparente y vamos a leer la Biblia, vamos a dejarnos llevar por la palabra de Dios. Eso es Filadelfia. Pero tenemos la Odisea, que es la iglesia representativa de nuestra época, del último tiempo. Una iglesia superficial, una iglesia egoísta, materialista, conformista, que cree que lo tiene todo, pero no tiene nada, que mientras ella dice que lo posee todo, desde arriba le dice, eres un desventurado, un desnudo, un ciego. Pero ellos se creen intelectuales, sabios, lo tienen todo, no dicen que no les falta nada, de tal forma que dice que el Señor la han dejado a la puerta, porque ya no entra a la iglesia. El Señor no puede estar, hermano, donde están los ídolos. No quiere. Dios no quiere compartir con los ídolos. Los ídolos entre ellos. No hay problema. Pero Dios no quiere parte con los ídolos. Y de tal forma que dice la Odisea,
Dice que el Señor está a la puerta. La iglesia la ha dejado a la calle. Y desde la calle el Señor está diciendo, si alguno quiere ser cambiado, quiere tener comunión conmigo, yo entraré y cenaré con él. Y eso no está hablando de la conversión, como algunos lo aplican, ¿no es cierto? Está hablando a cristianos. Está hablando a la iglesia. Está hablando de la comunión contigo y conmigo. A tener una intimidad con nosotros. ¿Cuándo se queda el Señor en la calle? Cuando no hay corazones que ardan por Él. Entonces no le queda más que mandar un mensaje como este. Baal fue el peor de los ídolos que Israel aceptó. De tal forma que ya sabemos la historia de Baal en Israel. Que el profeta Elías les tuvo que decir, ¿hasta cuándo vais a estar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguirle. Y si Jehová es Dios, seguirle. Baal. Este mes se celebra una fiesta a Baal, ¿lo sabían? ¿Sabe lo que significa el carnaval? Baal, carne a Baal. ¿Lo sabía? ¿Qué quiere decir eso? Carne a Baal. ¿Y qué es lo que hace ahora el mundo en este mes de febrero? Váyase usted a Brasil. Yo estuve en la época, fui invitado no para estar en los carnavales, por cierto. Fue para todo lo contrario, para estar en unas reuniones luchando contra esos demonios. Y oiga, bueno, no hace falta ir a Brasil. Usted parece ver en la tele y verás en estos días. Carne a Baal, cuerpos desnudos expuestos. Todo para el diablo. Libertinaje. Todo superficial. Y eso es lo que le gusta a Baal, la carne. Hermano, ¿le gusta a usted la carne? Porque si le gusta la carne o nos gusta la carne, estamos siguiendo a Baal. ¿Es eso? Estamos siguiendo a Baal. Así que Dios dijo que Él vendría a exterminar. Porque Dios no quiere que haya eso en el corazón del cristiano, ¿amén? Él quiere erradicar completamente, erradicar totalmente lo que Baal ha hecho en medio de su pueblo. Hermano, tenemos que mirar si es lo espiritual lo que nos mueve o es lo carnal lo que nos mueve. Es muy bueno que usted se juzgue a sí mismo. Bueno que hagamos la oración que hizo David, ¿verdad? Creo que por ahí lo tenemos escrito, algo de lo que dijo David. No sé si lo leyó usted alguna vez. En tu luz. ¿Ves? Hay veces que tenemos que decir que Dios nos alumbre para que descubramos cuánto todavía de Baal queda en nuestra vida, hermanos. ¿Cuánto queda todavía de Baal en nuestra vida? Por tanto, ¿qué es lo que pide? Dice el verso 5 y terminamos con ese versículo. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milco. Es decir, Dios y Milco. Dios y Baal. Un poquito para Dios, un poquito para la carne. Un tiempecito para la iglesia y un tiempecito para el mundo. Y mezclamos las dos cosas. ¿Y tú crees que Dios está contento? ¿Tú crees que Dios estaba contento con Israel? ¿Con Judá? No. Usted sabe, hermano, que
¿El pueblo de Israel llegó a sacrificar sus propios hijos por seguir a este tipo de dioses? Uno puede perder la visión cuando se mete en la idolatría de tal forma que puede uno llegar a hacer cosas que cuando Dios te abre los ojos dice, ¿cómo puedes hacer esto? Porque este Dios te obliga a hacerlo si lo sirves. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Procurar servir más a Dios y menos al televisor. El televisor es Baal, es Milco. ¿Qué nos dice el televisor? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué doctrina nos predica? ¿Qué tipo de doctrina nos predica, hermano? Todos lo sabemos, ¿verdad? Porque de alguna forma todos tenemos a Milco en el corazón. Amén. Servimos a Dios, pero servimos también a Milco y a Baal. Cada uno sabe en la medida que lo servimos, pero tristemente que Dios nos ayude poco a poco, y si lo puede hacer contra antes mejor, que luche también contra esos ídolos, ya que nosotros quizás no podemos. Pero hermano, Dios siempre tiene compasión, misericordia, y Él quiere tratar con nuestra vida, amén. Quiere tratar con nuestra vida. ¿Para qué? Para que haya una verdadera reforma, pero no superficial, sino aquí dentro, amén. Aquí dentro tenemos que dejar que la reforma ocurra, y Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de que lo consigamos, amén. Así que no desmaye y no se quede, no se entretenga, amén. No lo va a conseguir de la noche a la mañana. Cuidado, usted no piense que mañana va a ser una persona completamente diferente, porque se va a llevar a la sorpresa que no va a haber mucho cambio, excepto que Dios la lleve al cielo. Si se la lleva al cielo va a ser algo de repente. Pero si sigue aquí, seguirá siendo la misma persona. Pero puede avanzar un poquito, ¿ves? Así que dejemos, hermano, que la palabra siga trabajando en nosotros para que nuestra vida vaya siendo moldeada para la gloria y la honra de Dios. Padre, te damos gloria y alabanza. Te pedimos que tú bendigas esta tu palabra en nuestros corazones, en el bendito nombre de Jesús. Amén.